Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando. En el podcast de hoy me gustaría hablar sobre la robotización de los puestos de trabajo. Es una realidad que se nos echa encima y que según algunos estudios pues en unos 20 años ya lo tendremos implantado completamente, aunque hoy en día ya podemos ver diferentes sectores laborales donde ya podemos encontrar robots. Y entonces me gustaría que este podcast pues fuera un poco el debate o reflexionar sobre si esta robotización del trabajo es una necesidad que necesita el propio ser humano o por otra parte es una imposición que nos viene de fuera. Como siempre, este podcast va a ser de unos 15-20 minutos, pero tendréis todo un trabajo colgado en el blog de ilargiacaos.wordpress.com. Y como siempre, pues intentaré dejaros toda la bibliografía en la cajita de descripción. Para empezar con este podcast, podríamos decir que actualmente existen dos discursos o dos grandes bloques. Por un lado tendríamos el discurso neoliberal, que toma la robotización como un bien necesario y bajo esta premisa pues asume la reducción de costes y la maximización de beneficios al ahorrarse mano de obra. Y por otro lado pues tenemos el bloque o toda la ideología que bajo una premisa actualmente neoludista, considero, ve la robotización un uso intencionado por parte del capital para aumentar su riqueza a expensas de la mano de obra. Para mí, en el trasfondo de ambos discursos, pues está la cuestión sobre el beneficio o no de la implementación de la robótica y sobre todo también de las inteligencias artificiales en la industria y también, que es lo que más podemos ver hoy en día, en el sector servicios. Este dualismo pues lleva a una confrontación entre ambas posturas que puede dificultar para mí la aceptación y asimilación de la tecnología, ya que desde esta dialéctica presentada no se intentan buscar soluciones, sino lo que se intenta hacer es que un discurso prevalezca por encima de otro, sin tener en cuenta que mucha de esta robotización o automatización de puestos de trabajo puede ir directamente relacionada o se puede implementar en trabajos que pueden ser monótonos, repetitivos o incluso perjudiciales para la salud de las personas. Como os comentaba, esta es una realidad que poco a poco se va abriendo paso en nuestras sociedades y ya podemos encontrar en algunas superficies del sector servicios cajeros automatizados donde no hay una persona que te atiende, sino que directamente hay una máquina con la que interaccionas y pagas pues lo que hayas comprado en ese momento. Pero según un informe que os dejaré en la cajita de descripciones que se llama Un futuro que funciona, automatización, empleo y productividad, que se publicó en el 2017, sugieren que para el 2055 la gran mayoría de las actividades laborales se pueden robotizar, aunque esto puede oscilar, mejor dicho, entre 20 años antes o después y depende todo esto de diversos factores. Los factores que este informe menciona son la viabilidad técnica, es decir, la capacidad de generar, implementar e integrar estas tecnologías en el mundo laboral. El segundo factor es el coste del desarrollo, que va ligado a lo que puede costar pues, producir los diversos softwares y hardwares necesarios para toda esta actualización del empleo. También nos hablan de otro factor que son las dinámicas del mercado, que son ya conocidos, que es la famosa ley de la oferta y la demanda. Cuando se mencionan los beneficios económicos, que es otro de los factores que este informe menciona, pues hace referencia a los detalles cualitativos y cuantitativos de los productos y el ahorro en la mano de obra. Y por último, y el que considero más interesante, pues es la reglamentación y aceptación social, que permite vislumbrar que aun habiendo implementado estas tecnologías, como ya está pasando, la aceptación social puede ser difícil. No todo el mundo estaría dispuesto a aceptar que se sustituyan trabajos por trabajadores y trabajadoras por robots. Esto ya me da que pensar, porque como vemos, hay una cuestión tecnológica y como dice el informe, que en unos 20 años más o menos se implementará. Y por lo tanto, la viabilidad técnica y el coste de desarrollar e implementar estas tecnologías pues no supondría un problema. Es una cuestión que hay que asumir. Y aunque parezca un tema menor, esto en verdad es el causante del gran desmantelamiento sociocultural que se está dando en la mayoría de sociedades.
no hay una asimilación o una conciencia de que se aproxima a una nueva forma de ser sociedad, que sería una sociedad completamente tecnológica o robotizada, y aún teniendo un paradigma cultural o seguimos anclados en un paradigma cultural industrial, observamos el futuro como algo más propio de una cultura cypherpunk que no como una sociedad tecnológica donde la misma tecnología pueda estar al servicio de la vida. O como diría Murray Bookchin, tener una tecnología liberadora. Para ver la urgencia o la necesidad de abordar este tema, me gustaría también hablaros de otro informe que se publicó en el año 2015, y vimos en el 2020, donde se comenta que la nueva era de la robótica y de la inteligencia artificial puede implicar cambios a una escala nunca conocida anteriormente, y sus posibles repercusiones sobre el trabajo, la destrucción del empleo y la economía apenas han sido objeto de debate. Este informe, que se llama Una revisión sobre el futuro del trabajo, la robótica, es curioso porque nos muestra cómo en el 2015 la gente o diferentes agencias europeas se preocupaban por este tema, pero a día de hoy pienso que aún no se ha hecho gran cosa al respecto, porque seguimos con las dudas de si esto es necesario o simplemente es una imposición. Me gustaría también resaltar que esta era, la de la robótica y de la inteligencia artificial, puede ser muy similar a la época de la industrialización. En esa época, telares industriales, máquinas de hilar y máquinas trilladoras sustituyeron o disminuyeron, dependiendo de cómo lo queramos enfocar, la mano de obra necesaria en fábricas y campos. Asimismo, el periodo de la industrialización pues dejó atrás toda una época agraria para dar paso a la época industrial. Entiendo, y esto es bajo mi punto de vista, que este proceso de transición no se ha hecho intencionalmente. La humanidad no se despertó un día y dijo, vamos a ser industriales. Sino que el propio desarrollo científico y tecnológico trajo consigo estas mejoras y posibilitaron una nueva forma de supervivencia humana. Lo que sí que considero que puede ser y debe ser objeto de discusión o de análisis son las lógicas bajo las cuales se produjo este tránsito, pero no el tránsito en sí mismo. Entonces, en este sentido, pues podemos hablar de un desarrollo no teleológico del cambio cultural o del paradigma. O sea, no hay una lógica que diga, pues hoy somos industriales y mañana somos cibernéticos. O sea, la tecnología se ha ido desarrollando y pues hemos llegado a este punto, pero sí que podemos analizar las lógicas bajo las que este proceso pues se está dando. Aunque quizás una de las diferencias más grandes que se pueden dar en esta era de la robótica y de la inteligencia artificial no es la reducción de la mano de obra necesaria para realizar unas determinadas tareas, sino la sustitución al completo del trabajo por robots o inteligencias artificiales. Y esto, en vez de pensarse o mirarse como una posibilidad de liberación, es decir, que la especie humana por fin deje de tener trabajos inútiles y, como he dicho antes, monótonos, repetitivos, incluso perjudiciales para la salud, pues lo estamos pensando más como un problema que está ligado directamente con las formas que tenemos de concebir el trabajo. Como decía, aún tenemos una idea muy industrial de lo que es el trabajo, y de ahí que movimientos o discursos ideológicos vean esta implementación tecnológica un espacio de lucha. Y aquí, pues una primera pregunta: ¿qué es preferible? ¿Mantener puestos de trabajo monótonos, repetitivos y perjudiciales para la salud? ¿O implementar una tecnología que libere al ser humano de este tipo de tareas? En este mismo informe del año 2015, y aquí os vuelvo a leer textualmente, se dice que la tecnología robótica llegará a ser dominante durante la próxima década. Esto es en un plan que Europa llamó Estrategia 2020, pero me parece a mí que será Estrategia 2080. Pero bueno, dice que esta tecnología robótica influirá sobre todos los aspectos del trabajo y del hogar. Aquí tenemos todas las ideas de robotización o domotización de las casas, o el Internet de las cosas, donde todo está conectado. También nos dice que la robótica pues tiene el potencial necesario para transformar las ideas y las prácticas laborales. Otra vez vemos cómo habría que cambiar la forma de pensar y concebir el trabajo. Y su impacto será cada vez mayor a medida que se multiplique la interacción entre los robots y las personas.
podemos intuir que esta robotización pues no afecta o no afectará únicamente al mundo laboral, sino que impregnará la vida cotidiana, como ya os he dicho, con el llamado Internet de las Cosas. Y esto para mí es un motivo más que suficiente para prestarle a este tema una atención grande, o la atención que esto requiere. Pero en este podcast hablaremos solo del ámbito laboral. Siguiendo con esta línea, pues el mismo informe que ya os he citado, del 2015, nos habla de 3 posiciones o postulaciones acerca del futuro del trabajo, que son la sustitución, la complementación o el perfeccionamiento del trabajo humano. Queda claro que cuando hablamos de sustitución se habla directamente de sustituir al 100% el trabajo humano por la robotización o inteligencias artificiales. La complementación sería lo que ya se está dando en muchas fábricas, y no sé si me equivoco, pero me parece que es en Japón o en China, ya hay una fábrica donde trabajan robots y humanos perfectamente, sin ningún tipo de problema. Y por último, el perfeccionamiento del trabajo humano pues sería a lo mejor a través de exoesqueletos o alguna cosa así que permita que el ser humano pues pueda trabajar de una mejor forma. El mismo informe de la UES, que es muy interesante, nos habla de las ventajas que tendría la robotización, y son reemplazar a las personas que trabajen en ambientes insalubres o peligrosos, en sectores de logística, en tareas tediosas, monótonas y repetitivas. Incluso el mismo informe afirma que esta robotización no tardará en llegar a sectores como la agricultura, la construcción, el transporte, la sanidad o la extinción de incendios o servicios de limpieza. Y siguiendo con esta idea, aunque parezca algo súper malo, Murray Bookchin, que como ya se ha hablado de él en algunos sitios, es un pensador anarquista que ha impulsado la idea del ecoanarquismo, etc., se posiciona a favor de la robotización de puestos de trabajo como la minería o la limpieza del alcantarillado. Y él lo dice de la siguiente manera. Dice: sin embargo, hay un área de la economía en la que cualquier mejora técnica es bienvenida. Las tareas humanas más degradantes y embrutecedoras en las industrias de materia prima, particularmente en minas y canteras. Y esto pues me vuelve a llevar otra vez a la pregunta que os he planteado antes. ¿Es preferible mantener puestos de trabajo monótonos, repetitivos y perjudiciales para la salud antes que implementar una tecnología que libere al ser humano de todo este tipo de tareas? Como vemos, pues Murray Bookchin focaliza en la seguridad, incluso daría la respuesta positiva a que sí, a que es mejor robotizar que mantener todo este tipo de trabajos, ¿no? La calidad de vida de las personas hay que mejorarlas, y aquí se nos presenta una pregunta o un concepto que puede jugar un papel importante en pro de la aceptación de la robotización de diferentes puestos de trabajo, que es: ¿qué sectores económicos son necesarios robotizar, automatizar mediante las inteligencias artificiales, y de qué forma se podría presentar la tecnología en estos ámbitos como una herramienta liberadora? Y muy ligada a la idea de qué sectores económicos o laborales habría que robotizar o automatizar, no hay que olvidar otra pregunta, otra cuestión, que es la cuestión del desempleo o del excedente de mano de obra. Y aquí nos encontramos actualmente con 2 visiones, que no podemos decir cuál de las 2 pasará, porque nadie se está preocupando por esto, y pienso que no se está tomando ningún posicionamiento. Bueno, estas 2 visiones o ideas son la positiva, donde la robotización y automatización pues traerá consigo la necesidad de mano de obra y por lo tanto no se producirá un desempleo masivo, y a la vez pues traerá nuevos puestos de trabajo, etc. Y la visión negativa, donde la automatización, ya implementada en todos los ámbitos, generará un excedente de mano de obra, o lo que es lo mismo, una elevada tasa de desempleo. Personalmente no sabría dónde posicionarme. Seguiría mucho otra vez la línea de Murray Bookchin, aceptando la robotización al 100% de cualquier puesto de trabajo, si esto siempre supone la liberación del ser humano de un trabajo esclavo o con una lógica industrial detrás. Pero bueno, pienso que es algo que hay que pensar, que hay que reflexionar y empezar a preocuparse por todos estos temas. Y quienes más deberían preocuparse por estos temas deberían ser sobre todo empresarios, porque trabajan con seres humanos, y dejar a gente en la calle simplemente por el hecho de contratar robots me sale más barato no es una buena solución ni es un buen discurso para que la sociedad acepte la tecnología. Y ya
esto me lleva a hablaros, para intentar cerrar el podcast, sobre la orientación tecnológica y la aceptación social de esta tecnología liberadora. Para la orientación tecnológica, pues actualmente el discurso neoliberal no presenta la robotización o automatización como una tecnología liberadora. Habla de la urgencia de la robotización y de las ventajas y beneficios económicos que esto puede tener, pero para la empresa, no para las personas. En cambio, los discursos ideológicos, como ya os he comentado, no ven esta tecnología como un aliado para liberarse del trabajo, sino que la piensan desde un trasfondo neoludista o desde un trasfondo negativo. Pero Enrico Malatesta, otro anarquista, en este caso italiano, del cual yo he hablado en algunos podcasts, defiende que la ciencia y la tecnología es igual para todos y sirve indiferentemente para el bien y para el mal, para la liberación y para la opresión. Y entendemos que esto nos lleva a la necesidad de generar discursos protecnológicos desde la izquierda que hablen desde una tecnología o hablen de una tecnología positiva y liberadora y no muestren a esta como una aliada del capitalismo y al servicio de este. Y en este sentido, pues Murray Bookchin hace hizo, porque ya no está vivo, un esfuerzo para intentar generar todo este discurso. Y según él, pues en este sentido podríamos hablar con verdad de un nuevo progreso cualitativo de la técnica. Y en este sentido es cuando él plantea una tecnología al servicio de la vida. Y entonces yo me pregunto, ¿podríamos imaginar lo que supondría para la sociedad o el imaginario colectivo generar un discurso así? ¿Podría la humanidad demandar al mundo tecnológico y empresarial la robotización o automatización de sus sectores económicos para no depender más de un modelo de trabajo basado en los principios económicos del neoliberalismo? ¿Todo esto supondría el fin de la mano de obra tal y como la conocemos hoy en día? Como vemos, pues son muchas las preguntas y debates que se abren y cada vez trastocan los modelos culturales simplemente al introducir o plantear la idea de una tecnología de la robotización y automatización de una forma positiva y liberadora. Pero bueno, que todo esto nos lleva a una última cuestión, que es la aceptación social de esta tecnología. Y aquí el problema ya no está ligado, como os he dicho, a la implementación o no de cierta tecnología, sino más bien en cómo la sociedad asumirá este hecho y sobre todo los sectores que ya están viviendo esta realidad. Y en este sentido, si a estas personas, a todos estos trabajadores y trabajadoras que ya están sufriendo esta realidad, no se les ofrece un discurso o una narrativa positiva sobre su futuro y sobre el valor que pueden aportar a la implementación de este factor, es decir, a todo el hecho de la robotización de los puestos de trabajo, tomarán esto como un ataque directo a su condición de trabajador o trabajadora por parte del capital y de las empresas. Y en este sentido las empresas se verán afectadas por demandas laborales y, como se ha dejado intuir a lo largo de todo el podcast, pues tendrán que hacer posturas híbridas como la de la complementación, es decir, ya no sustitución ni mejora del trabajo, sino buscar una idea de complementación que por un lado supondrán un coste elevado para estas empresas y por el otro pueden frenar todo el avance del nuevo modelo sociocultural que se aproxima. Otra demanda que yo hago es que las empresas y el capital no pueden desvincularse de la responsabilidad de ofrecer y generar este discurso. Las personas que tienen a su cargo no son meros empleados, no son piezas que se puedan sustituir, son personas que dependen de su trabajo y en este sentido pueden, si aceptan la premisa de que la robotización genera nuevos puestos de trabajo, invertir en capital humano y así potenciar el conocimiento y creatividad formando, por ejemplo, equipos interdependientes e interdisciplinarios, para así reconducir toda esta mano de obra que puede quedar desplazada. Tengo que decir que ambas soluciones siguen ancladas dentro de un modelo industrial, estatal y dentro de unas lógicas y concepción del trabajo determinadas, que es un poco pues la idea que quería recoger en todo el podcast de o nos ponemos a pensar en todos estos problemas que se pueden derivar de la robotización o no de los puestos de trabajo, o llegará el día en que nos lo encontraremos y no sabremos cómo actuar. En fin, aquí dejo esta idea, esta reflexión. Os recuerdo que dejaré toda la bibliografía en la cajita de descripciones
Si os ha gustado, pues como siempre le dais un like, os suscribís, lo compartís o podéis hacer lo que queráis. Así que nada, un placer volver a hablaros y hasta luego.